Ellos vieron caer codornices, caer maná. Todos estos sucesos, el escritor de la epístola a los hebreos le llamó que simplemente eso era sombra de lo que había de venir. Ahora, si había soberanía de Dios en medio de las sombras, cada parte del tabernáculo representaba el carácter de Cristo y la obra redentora de Jesús. En medio de todo eso, el escritor de la epístola a los hebreos dice que todo era sombra de lo que había que venir. Y en medio de lo que era sombra, se establecía la soberanía de Dios en el pueblo de Israel. ¿Cuánto más se establecerá la soberanía de Dios en lo que ya no es sombra? ¿Sabe que usted y yo ya no vivimos de sombra, vivimos de la sustancia misma, de la revelación de Dios? Por eso tiene que haber un equilibrio entre lo que es la escritura del antiguo pacto y la escritura del nuevo pacto. El equilibrio es la cruz del Calvario. Todo quiere mantener un equilibrio en lo del Antiguo Testamento. Apúntelo al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo esto demostraba que Dios siempre ha ejercido su soberanía con un pueblo escogido. Por lo tanto, usted y yo somos pueblo y estamos bajo soberanía de Dios. Ahora, si estamos bajo soberanía de Dios, no hay maldición que pueda ejercer y que tenga efectividad sobre usted y sobre cualquier persona que ha hecho pacto con Jesucristo y el pacto de la sangre del cruz del Calvario. Donde hay soberanía no hay maldición. Ahora, las palabras tienen poder siempre y cuando, escuche bien, salgan de la soberanía de Dios. Mientras usted esté bajo soberanía de Dios, ninguna palabra de maldición tendrá poder contra su vida. Decía que la comunión íntima con Jehová es con los que lo buscan. Dice, a ellos Dios les revelará su pacto. Ahora, esto no ocurre con todos los cristianos. Esto ocurre con los que tienen revelación en cuál pacto se están moviendo. Si tú no tienes revelación, ¿en qué pacto te estás moviendo? Quiero decirte, vas a vivir con temor. El hebraísta dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y secar a todos los que estaban bajo el temor de la muerte. Si tú no tienes revelación del pacto en el cual te mueves, vas a vivir con temor a la muerte, con temor de que te van a echar hechicería, con temor de que alguien en otro pueblo o en otra ciudad te está maldiciendo. Si eso fuera una verdad absoluta, escuche, es una verdad relativa. Yo creo en el poder de las palabras. Yo creo en la influencia de una palabra sobre alguien. La influencia de la palabra de un padre desde el vientre de la madre del niño que están en la delincuencia son el resultado de palabras que fueron programados por el padre o por una madre diciendo vas a ser un fracasado, vas a ser un delincuente, vas a ser un drogadicto. Yo creo que esto es una realidad y creo que esta es una verdad, pero no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Si así fuera, si fuera una verdad absoluta, la raza humana se hubiera extinguido hace miles de años, pero no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Imagínese usted una persona que no guste de usted y usted se va para su casa y la persona diga hoy te vas a morir y ¡pac! Usted muerto porque las palabras tienen poder. ¿Quién le dio la gana de si ese bus se va a estrellar y todos van a morir? Se murió todo el mundo porque las palabras tienen poder. Porque Jesús mismo lo dijo, ni él ni sus padres pecaron, sino que él nació ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Lázaro se murió y Jesús lo levantó porque era necesario que las obras de Jesús se manifestaran en Lázaro. Eso significa soberanía de Dios. Si usted está en soberanía, no hay influencia de las tinieblas que lo pueda mover o lo pueda dañar. ¿Cómo Dios cambia una maldición en bendición para que usted y yo vivamos en victoria? Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. ¿A quién no quiso Dios escuchar? Al profeta y mercenario de Balaam. Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Se da cuenta usted que no toda maldición o palabra de maldición tiene efectividad en una persona? Estas maldiciones te seguirán hasta la tercera y cuarta generación, pero de los que ¿qué? De los que me aborrecen. Mi pregunta es, ¿usted aborrece a Dios? ¿Usted aborrece a Jesús? ¿Usted aborrece al Espíritu Santo?
Usted aborrece el camino de santidad que Dios lo ha diseñado. Usted aborrece el llamado que Dios le hizo. Si usted no lo aborrece, ¿por qué le preocupa todas las maldiciones que quieran lanzar contra ustedes? Y mira el pasaje que dice que Dios cambió la maldición de Balaam porque te amaba. Hay una época, una dispensación donde se demuestre más el amor de Dios, es la dispensación de la gracia. Cuando Jesús tomó el rollo del libro del profeta Isaías y leyó lo que dice el profeta Isaías a la misión del Mesías, donde dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los abatidos, y abrir la puerta de los que están en cárceles. Y cuando Jesús leyó esto, todos los ojos estaban puestos en Jesús. Jesús dijo: de cierto os digo que esta palabra se ha cumplido hoy, a predicar el año agradable del Señor. Usted y yo estamos viviendo el año agradable del Señor. Es el año más largo de la historia de la humanidad, que lleva más de 2000 años. Comenzó cuando Jesús abrió el rollo ese día. Ese día comenzó el año agradable del Señor. Porque Jesús dijo: de cierto os digo que hoy se cumple esta escritura. Desde ahí se abrió el año agradable del Señor. O sea que ese año agradable es el año de gracia, es el año del nuevo pacto, y es el año del establecimiento de la soberanía de Dios, y es el año del establecimiento del amor absoluto de Dios por un pueblo llamada la iglesia de Jesucristo. Por tanto, toda maldición no puede venir contra usted, porque Dios te sigue amando. Jehová tu Dios no quiso oír a Balaam. Eso se llama soberanía de Dios. Si usted lee toda esa historia, el rey Balac lo quiso poner en distintos puntos para que maldijera al pueblo de Israel, y Balaam no podía maldecir. Le dijo: no hay palabra de maldición contra el pueblo de Israel. Inclusive dijo: contra Israel no existe agüero. Agüero es una palabra supersticiosa, simbolismo con animales o con un objeto para lanzar maldición sobre una persona. Un agüero. Y dijo: contra Israel no existe agüero. Dios no quiso escuchar a Balaam, como no quiere escuchar a aquel que te está maldiciendo aún en esta noche, como no quiere escuchar a aquel que te ha maldecido meses atrás, como no va a escuchar a aquellos que te están maldiciendo, porque si estás bajo soberanía, estás blindado de toda maldición. Número uno, ¿cómo Dios cambia las maldiciones en bendición? Cuando usted y yo estamos con un propósito redentivo. Cuando tu llamado, cuando lo que Dios ha hecho en tu vida, simplemente hay una misión por miles, por centenas o decenas que te están esperando para ser redimido a través de la sangre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de la predicación de la palabra. Cuando usted ha sido escogida o escogido por Dios para un propósito redentivo, hermano, el que sabe que tiene un llamado lo sabe. Es algo que se siente, aunque no haya cómo explicarlo. Usted sabe que tiene un llamado. Usted puede huir como Jonás y Dios siempre lo va a traer al punto inicial para que cumplas el llamado. Eso se llama un propósito redentivo. Había un propósito redentivo para Jonás. Aunque él quisiera huir, Dios lo llevaba al punto de partida, porque Dios necesitaba redimir a Nínive. Había un propósito redentivo para Jonás. Ahora, ¿cómo se cambia una maldición en bendición? Cuando usted y yo estamos en el propósito redentivo de Dios. Cuando usted ha aceptado el llamado y ejerce el llamado, escuche bien, no habrá maldición que pueda contra usted. Le pueden echar riego, pueden coger muñecos a su nombre y hacerle vudú, pueden enviarle con maldiciones o con hechizos, pueden hacer lo que sea, pero usted va a cumplir el propósito redentivo del Señor, el cual me maldijo con una maldición que fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Y este hombre dice que empezó a maldecir a David con una maldición fuerte. Empezó a lanzar tierra al aire y decirle: hombre sanguinario y perverso. Uno de los generales de David iba a sacar la espada para matarlo, y David le dijo: no lo mates, porque si es Jehová que le está mandando a decir esas palabras, se cumplirá. La revelación que tenía David de la soberanía de Dios. David fue a elegir el templo, reunió todos los materiales. Dios le dijo: no, tú no vas a hacer el templo, porque has derramado mucha sangre. Eso fue lo que dijo Simeí.
lo maldijo. David le dijo, déjalo que maldiga, no lo mates, porque si viene de Dios se cumplirá, si no, no. Porque estaba con un propósito redentivo. Tenía una misión de parte del Señor. Dios te ha llamado, escucha bien, ya están direccionados a abrir un grupo y tú dices, no, pero que en ese lugar se mueve mucho brujo, en ese lugar hay mucha bruja, en ese lugar enfrente hay un consultorio de una hechicera. Si estás en un propósito redentivo, si hay almas ahí que Dios está de antemano tocándolas y tú eres el instrumento para que solamente una palabra de Dios los toque y se conviertan, de tener hasta el consultorio al lado, nada de eso tendrá efecto sobre aquel que ha sido llamado con un propósito redentivo.